Todos ya sabemos que el expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez está haciendo uso de las universidades de nuestro país, de los jóvenes que tienen clases en ella, que se están formando en cada una de esas instituciones de educación superior para ir a hablar de guerra, de cómo cada uno de los militares se pueden alzar en armas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En una de sus últimas visitas, que fue en la Universidad de La Sabana, indicó que lo peor que podían hacer las fuerzas militares y armadas de nuestro país eran quedarse quietas. Eso quiere decir que efectivamente está haciendo un claro llamado a un golpe de Estado en Colombia y a que las fuerzas armadas y militares se rebelen en contra del mandato del presidente Gustavo Petro. Incluso es increíble que después de tantos años de gobierno que tuvo el expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez, no hable un segundo de paz. O sea, es increíble que después de tantos años quiera seguir viendo sumido al país en la guerra. Después de tantas cosas que incluso sucedieron en su gobierno, como los falsos positivos, esos jóvenes que fueron asesinados, que fueron pasados como guerrilleros en combate y que ni siquiera eso les sirvió para poder cambiar y decir: este país necesita paz de una vez por todas. Y el presidente Gustavo Petro incluso le hizo ese llamado a que de una vez por todas el expresidente imputado Uribe hable de paz. Y a través de su cuenta de X, el primer mandatario escribió: el expresidente Uribe debería aprender a hablar de paz. Lo invito. Colombia lleva 2 siglos de guerras civiles y ya es bueno que sus dirigentes lleven al país hacia la ausencia de la guerra, hacia la paz. Hacer trizas la paz una y otra vez como los pescaditos de Aureliano solo nos lleva al abismo. Una Colombia en paz es una potencia mundial de la vida. Incluso el primer mandatario también recordó aquellas fechas del año 2007 cuando era senador de la República y que estaba dando un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y que al parecer, presuntamente, tenemos que decir, el expresidente e imputado Álvaro Uribe amenazó a nuestro primer mandatario. El presidente Gustavo Petro lo recordó y mencionó: no hay sino que recordar cuando después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. Pregúntele al DAS, dijo en una rueda de prensa ante pregunta de Félix de Bedout un 19 de abril. A un senador no se le puede investigar por un aparato investigativo de la presidencia y menos con conocimiento del presidente. Tanto como yo, mi familia, incluidos mis hijos, aún en su primera infancia, fueron vigilados e interceptados por el DAS. Lo recuerdo, pero no le guardo rencor. Creo que fui en persona misma una demostración del carácter antidemocrático de los proyectos autoritarios que terminan clamando por la muerte, el autoritarismo y muerte que ha tenido Colombia. Y creo que estas personas que representan estos proyectos adversos a la paz y la democracia deben recibir una gran lección pedagógica al tratarlos. Ahora, yo desde la presidencia, de una manera diferente, aprender todos de la democracia. Pues la senadora María José Pizarro concedió una entrevista a la W y en ella también se encontraba Hernán Cadavid, quien es representante a la Cámara por el Partido del Centro Democrático. Y estaban hablando sobre este tema que ha tenido lugar de las declaraciones de Álvaro Uribe y por supuesto de las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a este vil actuar del expresidente. Y en esta entrevista la senadora María José Pizarro le dejó claro no solamente a Hernán Cadavid del Centro Democrático, sino también a los periodistas que se encontraban allí en la mesa de trabajo de la W, que todo este tema de la inseguridad ha crecido exponencialmente cuando Iván Duque llegó a su mandato. Es más, solamente recordemos que los dineros de la paz en su momento, que Iván Duque tenía que implementarlos en los acuerdos, en la paz de nuestro país, prefirió invertirlos en capacitaciones para las Fuerzas Armadas y militares. Incluso los periodistas de nuestro país no dejan de sorprender. Lucas Pombo, que se encontraba allí en la mesa de trabajo de la W, se atrevió a preguntarle a la senadora María José Pizarro si el hecho de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta de X el artículo del Código Penal en donde dice que estos actos claramente son un delito, que si supuestamente el que el presidente hubiera hecho eso no era un acto de intimidación. O sea, dirían nuestros abuelos, tras del ladrón, bufón.
Así que por favor préstenle ustedes mucha atención a las preguntas tendenciosas que por un lado hacen los periodistas de la W y por el otro a las mentiras que menciona Hernán Cadavid del Partido del Centro Democrático y por supuesto a las contundentes respuestas que hace la senadora María José Pizarro, que lo puso por supuesto en su lugar. A estos dos hombres, esta maravillosa mujer los puso en su lugar y por supuesto los leemos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe en la Universidad de La Sabana? Los leemos. Senadora Pizarro, obviamente puede haber todo tipo de interpretaciones y críticas a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe desde la Universidad de La Sabana, pero ¿no cree usted que el hecho de que el presidente de la República, el jefe de Estado, ponga un artículo del Código Penal en su cuenta de X en referencia a esa declaración puede ser visto como un acto de intimidación? No. Yo lo primero que yo quiero decir es que no nos vengan a dar lecciones de moral, porque el problema del conflicto armado en este país no empezó con el presidente Gustavo Petro. Los problemas en el Cauca no empezaron con el presidente Gustavo Petro. Y hemos tenido años y años de situaciones gravísimas en materia de derechos humanos en el mismo gobierno inclusive, o los mismos gobiernos inclusive del expresidente Uribe, como para que ahora nos vengan a decir que los problemas de seguridad empezaron con el presidente Gustavo Petro. Yo pienso que eso, en primer lugar, es una irresponsabilidad y un desconocimiento profundo de la historia del conflicto armado en nuestro país. En segundo lugar, poner un artículo en Twitter, pues para nada es una intimidación. Intimidación me parece a mí que un expresidente de la República, porque si lo hiciera cualquier parroquiano, en cualquier esquina de la ciudad tal vez tendría implicaciones diferentes, pero estamos hablando de un expresidente que tuvo 2 mandatos como presidente de la República, es decir, estuvo dirigiendo la política de seguridad y dirigiendo el gobierno nacional, la presencia del Estado en los territorios durante 8 años, pues haciendo un llamado que en mi criterio, pues por supuesto, es más, parecería más una amenaza hacia el presidente de la República que todo lo contrario. Él debería como jefe, como ex mandatario de Estado, como ex jefe de Estado, sí, estar haciendo llamados completamente diferentes. Un llamado a la reconciliación, por ejemplo, un llamado a atender la ley y la Constitución, un llamado a respetar al presidente de la República electo democráticamente en este momento. Que así sea de una orilla contraria a la suya, pues fue el presidente que ganó las elecciones. En segundo lugar, pues me parece más el pataleo, perdón que lo diga de esta manera, saben ustedes que no son las expresiones que utilizo comúnmente, de una persona que está atravesando un serio problema jurídico, que eludió el proceso, que buscando eludir a la justicia, renunció al Congreso de la República para eludir de la Corte Suprema de Justicia, su proceso pasara a la Fiscalía, donde por supuesto él tenía mayores garantías. Y pues lo que nos ha demostrado el proceso en estos años es que al contrario de generar tranquilidad, en su caso, pues lo que ha generado son muchísimas más dudas y es un proceso que avanza en su contra. Sí, está clara la utilización política del proceso judicial. Me perdonan, pero aquí estábamos hablando sobre la circunstancia de orden público de este país. Colombia entera vio cómo explotaron a un niño de 12 años en carreteras del Cauca. El presidente de la República le sigue dando carácter político a esos grupos responsables. Y entonces ahora ya están metidos con el proceso judicial del presidente Álvaro Uribe. Es siempre lo mismo. Este gobierno cree que justificando los ataques contra Uribe resuelve los problemas de orden público. Vaya, dígale eso a la gente del Cauca o del nordeste antioqueño o del Magdalena Medio, a ver si eso les sirve para tranquilizarse. No, 93 masacres en el año 2023 en la vigencia de este gobierno y van muchas más y más aceleradas. Entonces aquí la respuesta a eso es decirnos criminales y ofrecernos cárcel. Si eso les sirve para resolverle el orden público a la ciudadanía, yo creo que están bastante equivocados. Senadora Pizarro, pero yo insisto, el escenario para tener estas discusiones es a través de las redes sociales. Hasta el momento se había tenido como esa cordialidad, habían tenido reuniones ambos para tratar de mermar esas diferencias o al menos llegar a unos acuerdos. Mira, lo primero,
cada día antes de responder a tu pregunta. Sí, estamos teniendo problemas de comunicación. Representante Cadavid, ¿usted no cree que, como dice el presidente Gustavo Petro, es momento a que se sienten a hablar de paz, que quizás podemos volver a ver ese escenario del tinto y volvamos a tener esa tensa calma que vivíamos entre la oposición y el gobierno? Es que no les sirve. Hubo varias conversaciones que el país conoció, que el país valoró y eso estuvo bien. Pero recuerden ustedes la actitud del presidente de la República en la tarima del 1 de mayo, cuando se tomó el Día de los Trabajadores. ¿Cuál fue el tamaño de agresión si medio discurso fue dirigido a atacar y ofender la persona del expresidente Uribe? Entonces pareciera que cuando las cosas van bien, cuando se conversan, cuando las diferencias se plantean en materia de la reforma a la salud u otras visiones, aquí solamente, como estábamos escuchando a la senadora María José Pizarro, solamente le sirve una agresión permanente como le sirvió en la campaña anti-uribizar a Colombia. Entonces pareciera que ante la crisis que tienen de no saber gobernar, de tener un semejante descalabro, de tener escándalos de corrupción, encuentran una tabla de salvación, peleemos con Uribe. Entonces él no puede contestar, no puede defenderse porque la respuesta del jefe de Estado a la cara visible, a la cabeza de la oposición en Colombia, es ofrecernos la cárcel. Ese es el carácter democrático del que hablan y de la paz. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que debería estar reconociendo los problemas de orden público que tiene. Esto no es de uribismo o no uribismo. Esto no es de oposición o no. Pregúntele a cualquier ciudadano del Cauca, pregúntele a cualquier ciudadano de cualquier región de Colombia, de Arauca, a ver si le está importando qué dice Petro, si esto fue Uribe o no, o si lo que quiere es que le defiendan su vida y su familia, los están matando. Sí. Niños, ¿qué dijo? ¿Levantó la mesa? No. ¿Suspendió la mesa? No. ¿Qué hizo? No ha hecho nada. Senadora, vuelvo con usted, senadora Pizarro, y reitero la pregunta. ¿El escenario para estas discusiones son las redes sociales? Pues bueno, no, lo que te decía, primero me gustaría responderle una cosa al senador Cadavid. Nosotros, si nos invitan a hablar de seguridad, podemos hacer un balance muy en detalle de lo que han sido las condiciones de seguridad, lo que significó hacerla trizas la paz en el gobierno pasado, y podemos dar un debate de fondo, pero nos invitaron a debatir sobre las declaraciones del presidente Uribe y la respuesta que vía X hizo el presidente Gustavo Petro. Efectivamente, no, el escenario principal de discusión no son las redes sociales, pero tristemente se ha convertido en un escenario en el que, por supuesto, se presentan posiciones. Y no sé si tristemente, yo creo que es acertado que se presenten las posiciones, porque una vez con las posiciones claras uno puede empezar a hablar. El presidente Gustavo Petro ha tenido voluntad de diálogo y voluntad de concertación. Eso, digamos, es innegable. Usted se recordará que la única visita que hizo, las dos únicas visitas que hizo el hoy presidente Gustavo Petro, líder de la oposición en el Congreso pasado, a la Casa de Nariño fueron dos. Una cuando se votó la consulta anticorrupción y poco antes de que ganara la presidencia de la República. Es más, nunca fuimos invitados como oposición a la Casa de Nariño. Entonces aquí nos dicen, o sea, se nos exigen cosas que ni siquiera ellos dieron, ni siquiera hablaron con nosotros ninguno de los ministros mientras estuvimos en la oposición. Y nosotros estuvimos en la oposición décadas. No estuvimos en la oposición 4 años, 8 años, décadas estuvimos en la oposición. En segundo lugar, sí, yo quiero dejar esto también perfectamente claro. A todos nos preocupa la situación de seguridad. Aquí no podemos actuar con irresponsabilidad. Levantar la mesa es la situación, es lo más fácil, pero para construir paz, la paz no se impone, la paz se construye. Y por supuesto que los grupos armados tienen que demostrar que tienen voluntad de paz, pero el gobierno tiene que mantener esa voluntad de paz, y eso es lo que está haciendo. Ahora, mientras tanto, también ha aumentado el pie de fuerza, también ha tomado decisiones, no de ahora, sino desde hace varios meses, en relación con la situación que se vive en el cañón del Micay y en toda la zona del Cauca, de incrementar el pie de fuerza, de hacer más presencia. Sí, pero es que aquí nos hemos acostumbrado a los discursos guerreristas pensando que la solución única y exclusivamente es ahondar en la guerra, que genera mucho más muertos, que tiene un costo en vidas humanas enormes, mientras tanto cerramos cualquier posibilidad de la paz. Yo le quiero recordar al senador Cadavid que ni siquiera el presidente Uribe hizo eso, ¿sí? El expresidente Uribe mantuvo también la posibilidad de diálogo, y esa es la actitud responsable que tiene que tener cualquier gobierno si quiere mantener la paz. La invitación a hablar de paz, pienso que hizo el presidente Gustavo Petro, es absolutamente válida. La discusión, y el expresidente Uribe debería plantearse si es
sobre los discursos guerreristas o si es sobre los discursos de la paz que vamos a construir nación. Pues